una mujer humilde que no tenía nada más que su integridad inquebrantable. Decidió extender su mano a quien todos despreciaban en un momento de absoluta crueldad, sin imaginar que ese pequeño acto de amor desataría una tormenta de justicia en el corazón de la ciudad más grande del mundo. Lo que comenzó como una tarde cualquiera de trabajo pesado, sudor y esfuerzo bajo el sol de la capital, se convirtió en la prueba más grande de su vida, donde el dinero y el poder se arrodillarían finalmente ante la sencillez de un alma pura que entendía el valor del respeto por encima de cualquier cuenta bancaria, en el corazón de Polanco, donde los edificios tocan el cielo y el lujo parece ser la única ley escrita. Una anciana con el rebozo desgastado y las manos manchadas de tierra caminaba con dificultad, buscando un poco de piedad entre las miradas frías de quienes se creen dueños del destino. Nadie en ese lugar de mármol y cristales podía imaginar que detrás de esa apariencia frágil y descuidada se escondía el secreto más impactante de la hotelería mexicana, una verdad que estaba a punto de salir a la luz para cambiarlo absolutamente todo en un abrir y cerrar de ojos. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente tocará las fibras más profundas de tu corazón y te hará reflexionar sobre la vida, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra gran familia se extiende por cada rincón de nuestra hermosa tierra, unidos siempre por los valores que nos enseñaron nuestros abuelos, como la compasión y el respeto sagrado por los mayores, que son la base de nuestra cultura y nuestra identidad. María Guadalupe Ramos, una mujer que conocía perfectamente el peso del sacrificio y el valor de cada peso ganado con el sudor de su frente. Observaba la escena con un nudo en la garganta mientras sus superiores se burlaban de la dignidad de una persona que solo pedía un poco de aire para descansar. Ella sabía que intervenir significaba poner en riesgo el pan de cada día de su familia, pero su conciencia era mucho más fuerte que el miedo a la pobreza, y estaba decidida a demostrar que en este México lindo y querido todavía hay gente con el corazón de oro. La tensión en el lujoso vestíbulo del hotel era tan pesada que podía cortarse con un cuchillo, mientras la administradora, con su traje de diseñador y su perfume francés, se preparaba para cometer la injusticia más grande de su carrera sin remordimiento alguno. Pero lo que ella no sabía era que el destino ya había movido sus piezas magistralmente y que una simple llamada telefónica, apenas una hora después del incidente, la dejaría en un estado de shock total, revelando la verdadera identidad de esa anciana a la que acababa de humillar. El Hotel Emperador, en el corazón de Polanco, era un monumento a la opulencia, donde el mármol de Carrara brillaba bajo las lámparas de cristal que costaban más que una casa entera en las afueras. En ese santuario de la exclusividad, los pasos de los clientes apenas hacían ruido sobre las alfombras persas, y el aroma a maderas finas y orquídeas frescas llenaba el aire, creando un ambiente donde solo los más privilegiados se sentían bienvenidos. Era un mundo aparte del México real, una burbuja de riqueza, que a menudo olvidaba las raíces de la tierra que lo sostenía y la calidez de su gente. María Guadalupe Ramos caminaba por esos pasillos con la humildad de quien conoce el valor del trabajo honesto, vestida con su uniforme azul impecable que contrastaba con su piel curtida por el sol de los campos de Guanajuato. Sus manos, aunque desgastadas por los años de usar cloro y jabón de pasta, se movían con una agilidad sorprendente, cuidando que cada rincón estuviera perfecto para personas que ni siquiera la miraban a los ojos. Ella era el alma invisible del hotel, una mujer de mediana edad que cargaba sobre sus hombros el futuro de sus hijos, manteniendo siempre una dignidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. De pronto, las pesadas puertas de cristal del vestíbulo se abrieron para dejar entrar a una mujer que parecía no encajar en absoluto con la elegancia de Polanco. Doña Esperanza, con su cabello canoso, recogido en un chongo apretado y un rebozo que mostraba el desgaste de los años. Entró buscando un lugar donde sentarse, pues sus piernas ya no resistían el peso del camino. Llevaba una pequeña bolsa de mandado y sus zapatos estaban cubiertos por una fina capa de polvo, como si hubiera caminado largas distancias bajo el calor intenso que esa tarde azotaba la Ciudad de México. Ricardo, el gerente, que se sentía muy importante por usar una corbata de seda cara, se acercó de inmediato con una mueca de desagrado que no intentó ocultar frente a los otros empleados. Para él,
Esa mujer era una mancha en su vestíbulo perfecto, un estorbo que podía arruinar la experiencia de los huéspedes extranjeros que pagaban miles de pesos por noche. Con una voz llena de condescendencia, le preguntó qué se le había perdido en ese lugar, dándole a entender claramente que personas como ella debían usar la puerta de servicio, o mejor aún, ni siquiera acercarse a la entrada principal. En ese momento, Regina Smith salió de su oficina privada, caminando con el orgullo de quien cree que el mundo le debe pleitesía por su alto cargo de administradora. Ella miró a doña Esperanza de arriba abajo con un desprecio tan evidente que hizo que el ambiente se volviera helado, ignorando por completo la humanidad de la anciana que solo buscaba un respiro. Regina, quien presumía su educación en el extranjero, no tenía ni un gramo de la calidez que caracteriza al pueblo mexicano, viendo en la pobreza no una circunstancia, sino una falla moral imperdonable que merecía ser expulsada. Entonces, Regina se dirigió a la anciana y dijo que ese hotel no era una beneficencia pública ni un refugio para personas de la calle, que se fuera de inmediato antes de que llamara a seguridad. Doña Esperanza, con una calma que resultaba casi inquietante, respondió que solo necesitaba esperar un momento a que pasara el transporte, pues se sentía un poco mareada por el sol y el cansancio acumulado. Pero Regina, en lugar de mostrar compasión, soltó una carcajada burlona y le preguntó si acaso creía que un lugar tan exclusivo como ese estaba diseñado para que gente de su clase se sentara a descansar. Ricardo, tratando de quedar bien con su jefa, tomó a la anciana del brazo con una firmeza innecesaria y comenzó a escoltarla hacia la salida, ignorando las súplicas de doña Esperanza. María Guadalupe observaba todo desde una esquina, sintiendo cómo la sangre le hervía de indignación al ver el trato humillante que le daban a una persona mayo ere, algo que en su familia se consideraba un pecado mortal. Ella sabía que si no hacía algo, esa mujer terminaría en la banqueta, expuesta al tráfico peligroso de la avenida y a la indiferencia de una ciudad que a veces olvida su propio corazón. Dígame, ¿usted cree que es justo que alguien sea tratado con tanto desprecio simplemente por su forma de vestir o por no tener dinero en los bolsillos? Es en momentos como este donde se pone a prueba de qué estamos hechos realmente, y si somos capaces de defender a los más débiles, incluso cuando tenemos todo que perder por hacerlo. Cuéntenos en los comentarios qué habría hecho usted en el lugar de María. Al ver a una abuelita siendo empujada fuera de un edificio lujoso, solo por no ser lo suficientemente elegante para el gusto de una mujer arrogante, María Guadalupe sintió que el mundo se detenía mientras observaba la mano de Ricardo apretando el brazo de la anciana. En su mente, como un torbellino, aparecieron los rostros de su joven hijo y su hija que la esperaban en casa, dependiendo totalmente de los pocos pesos que ella ganaba limpiando aquellos pisos de mármol. Perder este empleo en un hotel tan importante de Polanco significaba no tener para la renta ni para la comida de la semana. Una tragedia que ninguna madre mexicana quiere enfrentar jamás. Sin embargo, al mirar los ojos de doña Esperanza, vio el reflejo de su propia madre fallecida, y un grito silencioso de justicia comenzó a nacer desde lo más profundo de su pecho, desafiando el miedo que la paralizaba. Regina Smith, con una sonrisa gélida y cargada de veneno, advirtió a todos los presentes que cualquier empleado que se atreviera a socorrer a esa mujer sería despedido de inmediato y sin derecho a un solo centavo de liquidación. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, roto solo por el sonido lejano del tráfico de la gran ciudad. María sabía que Regina no bromeaba. La administradora era conocida por su crueldad y por no tener compasión con quienes consideraba inferiores. El riesgo era absoluto, era su estabilidad económica contra la dignidad de una desconocida, una apuesta donde las probabilidades estaban todas en contra de la humilde trabajadora que solo quería hacer lo correcto. La urgencia de la situación se volvió crítica cuando doña Esperanza comenzó a palidecer, apoyándose con dificultad en una de las frías columnas del vestíbulo. El calor que entraba por las puertas de cristal era sofocante y la anciana parecía estar al borde de un desmayo, lo que podría ser fatal para alguien de su avanzada edad. María se dio cuenta de que no había tiempo para dudas ni para cálculos egoístas. Si la señora era sacada a la fuerza a la calle bajo ese sol inclemente, su vida correría un peligro real. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia una tragedia
que María no estaba dispuesta a cargar sobre su conciencia por el resto de sus días. Ricardo, el gerente servil, consultó su reloj de marca con impaciencia, burlándose de la situación mientras esperaba que los guardias de seguridad llegaran para terminar el trabajo sucio. Para él y para Regina, la vida de esa mujer no valía más que el polvo que María limpiaba a diario. Eran seres humanos que habían perdido la capacidad de sentir empatía, cegados por la soberbia del poder. La tensión en el aire era casi eléctrica, y los pocos huéspedes que observaban la escena desde lejos desviaban la mirada, prefiriendo la comodidad de su indiferencia antes que involucrarse en un conflicto que no les pertenecía. Dejando a la anciana a merced de sus verdugos, en el bolsillo de su uniforme, María apretó los pocos billetes que había guardado con tanto esfuerzo para pagar su propio almuerzo y el transporte de regreso a su hogar. Era todo lo que tenía hasta la próxima quincena, una cantidad insignificante para los dueños del hotel, pero una fortuna para alguien que vive al día. Ese dinero representaba su sacrificio diario, sus horas de sueño perdidas y su espalda adolorida. Pero en ese momento se convirtió en el único instrumento capaz de salvar la honra de una abuelita desamparada. La decisión estaba tomada, aunque eso significara caminar kilómetros bajo la luna para volver a su casa esa noche. «Basta ya, déjenla en paz», gritó María, con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza y determinación. En ese instante cruzó la línea invisible que separaba la obediencia del valor, sabiendo perfectamente que no habría vuelta atrás después de desafiar directamente a la mujer más poderosa del edificio. Los ojos de Regina se abrieron de par en par, llenos de una furia diabólica al ver que una simple trabajadora de limpieza se atrevía a cuestionar su autoridad frente a todos. El destino de María Guadalupe Ramos acababa de sellarse, pero su alma nunca se había sentido tan ligera y libre como en ese momento de absoluta valentía. Regina soltó una carcajada llena de veneno, una risa que resonó en las paredes de mármol como un eco siniestro, mientras sus ojos se clavaban en María Guadalupe con un odio profundo. «¿Quién te crees que eres para hablarme así en mi propio hotel?», preguntó la administradora, acercándose con pasos rápidos que hacían eco en el silencio sepulcral del vestíbulo. Ricardo, el gerente, retrocedió un paso, sorprendido por la audacia de la empleada que siempre había sido tan callada y trabajadora. Mientras los demás empleados contenían el aliento, sabiendo que acababan de presenciar el final de la carrera de María en ese lugar de lujo, donde la obediencia ciega era la única regla que se permitía, sin dejarse intimidar por la furia de su jefa, María se acercó a doña Esperanza y, con una ternura que solo una madre mexicana puede tener, le ofreció su propia botella de agua que guardaba con recelo para su jornada de trabajo. «Beba un poquito, madrecita», le dijo con voz suave pero firme, ignorando por completo los gritos de Regina que exigía que se apartara de la anciana de inmediato si no quería enfrentar consecuencias legales. La señora tomó el agua con manos temblorosas, mientras sus ojos, cargados de una sabiduría milenaria, observaban cada detalle de la escena, registrando no solo la crueldad de los poderosos, sino también la infinita bondad de la mujer que lo arriesgaba todo por ella. Regina, fuera de sí, le arrebató el trapo de limpieza a María y lo arrojó al suelo con desprecio, gritándole que era una ignorante que no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios y que su sentimentalismo barato no tenía lugar en una empresa de clase mundial. «Usted no es más que una gata que limpia mis pisos», gritó la administradora frente a los huéspedes que comenzaban a amontonarse, tratando de pisotear la dignidad de María con palabras que pretendían humillarla hasta las lágrimas. Pero María no bajó la mirada, manteniéndose erguida con una fuerza interior que desconcertó a la mujer de traje caro, quien no lograba entender de dónde sacaba tanto valor una simple empleada doméstica. María buscó en los bolsillos de su uniforme y sacó los pocos billetes que tenía, la lana que era para su comida y el pasaje de regreso a su humilde casa, y se los entregó al chofer de un taxi que acababa de detenerse frente a la entrada. «Tome, joven, por favor, lleve a esta señora a la dirección que ella le diga y cuídela mucho», pidió María con una determinación que dejó a Ricardo sin palabras, mientras el gerente no podía creer que alguien tan pobre desperdiciara su poco dinero en una completa desconocida. Regina se burlaba a carcajadas, llamándola estúpida por tirar su sustento a la basura, asegurándole que esa anciana seguramente era una estafadora profesional que se aprovechaba de la gente ingenua como ella.
Estás despedida, María Guadalupe, y quiero que te largues de aquí ahora mismo antes de que llame a la policía para que te saquen por revoltosa y ladrona de tiempo. Sentenció Regina con una frialdad que helaba la sangre de todos los presentes. Ricardo asintió rápidamente, diciéndole a María que recogiera sus cosas y se fuera por la puerta de atrás, donde pertenecen las personas de su clase, mientras le advertía que se encargaría de que nadie más en Polanco le diera trabajo después de este escándalo. María, con el corazón acelerado, pero la frente muy en alto, ayudó a doña Esperanza a subir al vehículo, asegurándose de que estuviera cómoda antes de cerrar la puerta del taxi con suavidad. Pero nadie en ese lujoso hotel podría haber imaginado que, detrás de aquel mirar cansado de la anciana, se escondía una verdad tan poderosa que cambiaría el destino de todos los presentes para siempre en menos de una hora. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar al ver que tu única fuente de ingresos depende de guardar silencio ante una injusticia tan grande como esta? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber si crees que la integridad vale más que cualquier cheque a fin de mes, o si el miedo a perderlo todo te habría hecho agachar la cabeza como hicieron los demás empleados, mientras el taxi se alejaba perdiéndose entre el denso tráfico de la Ciudad de México. María se quedó parada en la banqueta, sintiendo el viento cálido en su rostro y una paz extraña que inundaba su alma a pesar de la catástrofe laboral. Regina y Ricardo regresaron al interior del edificio, riendo y comentando sobre lo fácil que sería reemplazar a una empleada tan problemática, sin sospechar, ni por un segundo, que el tiempo ya estaba corriendo en su contra. María caminó hacia el cuarto de servicio para recoger su viejo bolso, ignorando las miradas de lástima de sus compañeros, convencida de que, aunque esa noche no hubiera cena en su mesa, su dignidad estaba intacta. Apenas había pasado una hora desde que María Guadalupe salió del hotel con su bolsita de mandado y el corazón hecho pedazos, pero con la frente muy en alto. En la oficina principal, Regina Smith brindaba con un café costoso, celebrando con Ricardo lo que ella llamaba una limpieza de personal necesaria para mantener el prestigio del lugar. Estaban convencidos de que su autoridad era absoluta y que nadie se atrevería a cuestionar el despido de una simple trabajadora, sin imaginar que el destino ya estaba tocando a su puerta con una fuerza devastadora que los dejaría sin aliento. De repente, el teléfono rojo de la oficina, aquel que solo sonaba cuando la presidencia general del consorcio hotelero tenía algo sumamente importante que comunicar, comenzó a sonar con una insistencia que helaba la sangre. Regina se enderezó de inmediato, ajustando su traje de marca y poniendo una sonrisa falsa. Pensando que tal vez recibiría una felicitación por sus números del mes, Ricardo guardó silencio absoluto, sabiendo que esa línea directa representaba el poder máximo, los dueños de todo el imperio que se extendía por todo México y el extranjero, a quienes nunca habían visto en persona. Al contestar y poner el altavoz, una voz firme, pausada y cargada de una autoridad indiscutible, llenó la habitación, haciendo que el aire se volviera pesado y difícil de respirar para los dos antagonistas. No era la voz de un ejecutivo joven y agresivo, sino la de una mujer mayo-ere que hablaba con la cadencia de quien ha construido un imperio desde la nada con esfuerzo y valores. Regina sintió un nudo en la garganta al reconocer algo familiar en ese tono, una serenidad que ya había escuchado antes, en medio de la humillación y el desprecio del lujoso vestíbulo. Soy doña Esperanza, la propietaria y presidenta de esta cadena de hoteles, y acabo de llegar a mi oficina central después de haber sido tratada como una criminal en mi propia casa. Sentenció la voz desde el otro lado de la línea. El silencio que seguido fue atronador, mientras el rostro de Regina pasaba de una palidez mortal a un tono grisáceo, dándose cuenta del error garrafal que acababa de cometer. La mujer a la que habían intentado expulsar como si fuera basura, la anciana del rebozo humilde, era en realidad la jefa máxima, la mujer que pagaba sus altísimos sueldos. Doña Esperanza continuó hablando, mencionando que en su mano sostenía el comprobante de un taxi pagado con el último centavo de una trabajadora honesta, una prueba irrefutable de la nobleza que Regina y Ricardo habían intentado pisotear. Ese papelito arrugado valía ahora más que todas las joyas de la administradora, pues representaba la diferencia entre la humanidad y la soberbia ciega que pudre el alma. La dueña del hotel explicó que se había disfrazado de esa manera para evaluar personalmente la ética de sus empleados, y lo que había encontrado en la administración era una vergüenza. Además,
Les informó que las cámaras de seguridad del circuito cerrado ya habían sido intervenidas por el Consejo Administrativo y que el video de la humillación estaba siendo analizado en ese mismo instante por los accionistas. No había forma de negar lo ocurrido, no había excusas que pudieran borrar la imagen de un gerente apretando el brazo de una abuelita o de una administradora, burlándose de la pobreza de una empleada. La trampa estaba cerrada y ellos mismos habían caminado hacia ella con el orgullo por delante, demostrando que no estaban capacitados para representar la verdadera hospitalidad mexicana. Ricardo sentía que las piernas le temblaban y tuvo que sostenerse del escritorio para no caerse, mientras el sudor frío le recorría la espalda al imaginar su futuro profesional arruinado por completo. Regina intentó balbucear una disculpa, tratando de decir que todo había sido un malentendido y que ella solo buscaba proteger la imagen del hotel, pero su voz se quebraba ante la contundencia de la verdad. El shock era tan grande que por un momento olvidaron respirar, atrapados en la red de su propia arrogancia, mientras la voz de doña Esperanza se volvía cada vez más fría. Lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta y te aseguro que la justicia será más dulce de lo que imaginas. Así que deja tu gusto ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias que nos enseñan que el mundo siempre da vueltas. No te muevas de tu lugar, porque el desenlace de esta historia, donde una humilde limpiadora se enfrentó a los gigantes del poder, está a punto de llegar a su clímax más emocionante. Apóyanos para seguir compartiendo estos relatos que nos devuelven la fe en la bondad humana. Una imponente limusina negra con los cristales blindados y el escudo del corporativo brillando bajo la luz del atardecer. Se detuvo justo frente a la entrada principal del hotel en Polanco. El chofer, vestido con un uniforme impecable y guantes blancos, bajó rápidamente para abrir la puerta trasera con una reverencia que captó la atención de todos los transeúntes y empleados que observaban desde el interior. El silencio se apoderó de la calle, mientras el lujo más absoluto se hacía presente, anunciando la llegada de alguien cuya importancia superaba cualquier jerarquía que Regina Smith hubiera intentado imponer con su arrogancia durante años de mala administración. De aquel vehículo descendió una mujer que emanaba una elegancia natural y poderosa, vestida con un traje sastre de seda fina y un rebozo de gala tejido a mano que recordaba sus raíces mexicanas con orgullo. Era doña Esperanza, pero su mirada ya no era la de la anciana cansada que buscaba un respiro, sino la de la dueña de un imperio que regresaba para poner orden en su propia casa. Con cada paso que daba sobre el mármol, el sonido de sus tacones resonaba como una sentencia de muerte para las ambiciones de quienes habían olvidado que la verdadera grandeza se mide por la humildad. Regina y Ricardo permanecían petrificados en medio del vestíbulo, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies al ver a la mujer que habían humillado convertida ahora en su jueza suprema. Los empleados, que antes bajaban la mirada por miedo a represalias, comenzaron a enderezarse, sintiendo que un aire de justicia, largamente esperado, finalmente soplaba a través de las puertas de cristal del Hotel Emperador. Doña Esperanza no necesitó levantar la voz para imponer respeto. Su presencia era suficiente para desmantelar la mentira de superioridad que la administradora americana había construido a base de desprecios y prepotencia. Entonces doña Esperanza se detuvo frente a Regina y con una voz que cortaba como el acero, le ordenó que entregara su gafete de identificación y las llaves de la oficina principal en ese mismo instante. Usted pensó que mi ropa definía mi valor, pero hoy aprenderá que su falta de corazón la define a usted como alguien indigna de pisar este suelo que con tanto esfuerzo construimos, sentenció la dueña del hotel. Regina intentó articular una excusa, pero las palabras se murieron en su garganta mientras veía cómo su mundo de privilegios se desmoronaba ante los ojos de todos los que ella misma había maltratado. En ese momento crítico, doña Esperanza pidió que buscaran a María Guadalupe Ramos, quien ya estaba a unas cuadras de distancia, caminando con tristeza hacia la parada del camión, pensando en su futuro incierto. Cuando el personal de seguridad la trajo de vuelta, María entró al lobby confundida, viendo a la abuelita que había ayudado, convertida en una visión de autoridad y elegancia que no podía terminar de comprender. La dueña del hotel se acercó a ella con una sonrisa cálida y le tomó las manos, las mismas manos curtidas que le habían ofrecido agua cuando nadie más tuvo la decencia de hacerlo. Ante la mirada atónita de los huéspedes,
y el resto del personal. Doña Esperanza anunció que a partir de ese segundo, María Guadalupe Ramos quedaba nombrada como la nueva supervisora de atendimiento y ética de toda la cadena hotelera. No necesito directivos con títulos extranjeros si no tienen la decencia mínima de respetar a un ser humano. Por eso María será quien enseña a todos en esta empresa lo que significa la verdadera hospitalidad mexicana, declaró la presidenta con una firmeza que hizo que muchos empleados soltaran lágrimas de alegría y alivio por su compañera. La caída de Regina fue estrepitosa y pública, tal como ella misma lo había hecho con los demás, sintiendo el peso de la vergüenza mientras los guardias de seguridad se acercaban para escoltarla fuera del edificio. Ya no era la jefa poderosa, sino una mujer derrotada que tenía que recoger sus pertenencias en una caja de cartón bajo la mirada de reproche de quienes antes la temían. Ricardo, por su parte, trataba de esconderse detrás de los pilares, pero doña Esperanza lo señaló directamente, ordenándole que se quitara la corbata de seda y abandonara el recinto de inmediato, prohibiéndole la entrada a cualquier propiedad del grupo corporativo. Fue una escena rápida y dinámica, donde la justicia se restauró de manera espectacular, dejando claro que en ese hotel ya no habría lugar para el elitismo ni el desprecio por la gente humilde de nuestra tierra. Mientras los villanos eran llevados hacia la salida lateral, la misma por la que ellos querían enviar a la dueña del hotel, María Guadalupe recibía el abrazo sincero de sus compañeros, sabiendo que su vida y la de sus hijos habían cambiado para siempre gracias a un acto de bondad desinteresada. El Hotel Emperador recuperaba su alma, y Polanco entero recordaría por mucho tiempo el día que una limpiadora se convirtió en la guardiana de la dignidad. María Guadalupe no podía contener las lágrimas mientras veía cómo su vida, que apenas unas horas antes parecía desmoronarse entre las cenizas de la injusticia, se transformaba en un camino lleno de esperanza y luz. El nudo en la garganta que había cargado durante años de privaciones y deudas finalmente se soltó, permitiéndole respirar con una paz que nunca antes había conocido. Aquel uniforme azul, que antes era el símbolo de su servidumbre, ahora representaba el inicio de una nueva era, donde su voz sería escuchada y respetada en los niveles más altos del corporativo, demostrando que la bondad siempre encuentra su recompensa en el momento menos esperado. Doña Esperanza, con la sabiduría que dan los años y el corazón en la mano, se encargó personalmente de que María no tuviera que preocuparse nunca más por la renta o el sustento diario de su familia. No solo le entregó un sueldo digno de su nuevo cargo, sino que también le brindó su amistad sincera, reconociendo en ella los valores que el México de antes apreciaba tanto y que la modernidad de Polanco parecía haber olvidado por completo. Juntas, estas dos mujeres de diferentes mundos demostraron que la verdadera nobleza no se hereda con los apellidos de alcurnia, sino que se construye con cada pequeño acto de compasión que realizamos por el prójimo sin esperar nada a cambio. Al llegar a su humilde hogar esa noche, María abrazó a su hija joven y a su muchacho con una fuerza renovada, sabiendo que el futuro de su familia estaba finalmente asegurado por la gracia de Dios y su propia integridad. Les contó cómo una simple botella de agua y un poco de lana para un taxi se habían convertido en las llaves que abrieron las puertas de un palacio, enseñándoles que nunca deben agachar la cabeza ante la arrogancia del poderoso. Sus hijos, con ojos llenos de orgullo y admiración, comprendieron que su madre era la verdadera heroína de esta historia, una mujer que prefirió el riesgo de la pobreza antes que la mancha de la indiferencia. Mientras tanto, Regina Smith y Ricardo enfrentaron las duras consecuencias de su soberbia, descubriendo que en el mundo de los negocios la reputación es un cristal que, una vez roto por la crueldad, es casi imposible de reparar. Sus nombres fueron boletinados en todos los hoteles de prestigio del país, cerrándoles las puertas de una industria que ya no tolera el desprecio por la cultura local y el maltrato a los subordinados. Terminaron aprendiendo por las malas que el poder es una ilusión pasajera que se desvanece cuando la verdad sale a la luz, quedándose solos con el amargo sabor de una humillación pública que ellos mismos sembraron con sus propias manos. El Hotel Emperador se transformó en un referente de calidez y respeto humano, donde cada huésped, sin importar si llegaba en un auto de lujo o caminando con un rebozo gastado,
Era recibido con la misma sonrisa y atención que María Guadalupe ahora supervisaba con esmero. La historia de la limpiadora que salvó a la dueña se extendió por todo el país, inspirando a miles de trabajadores mexicanos a no perder la fe en que la justicia social es posible cuando existen personas con la valentía de María. El mármol de Polanco ya no se sentía frío, porque ahora estaba habitado por el calor de un alma que sabía que todos somos iguales ante los ojos del destino. Aquel día soleado, todos los que presenciaron el evento aprendieron una lección que llevarían grabada en el alma para siempre. La verdadera riqueza no está en lo que uno presume tener, sino en lo que uno es capaz de dar desde el corazón. En este mundo que a menudo valora más las etiquetas de la ropa que la calidad del espíritu, la historia de María nos recuerda que un acto de amor puede mover montañas y cambiar el curso de la historia. No permitamos que el brillo falso del dinero nos ciegue ante el sufrimiento de los demás, pues nunca sabemos si la persona que estamos ayudando hoy es el ángel que nos salvará el día de mañana. Esta narrativa es un tributo a todos nuestros abuelitos y personas mayores que, con su experiencia y paciencia, nos guían por el camino de la vida, y un recordatorio de que su dignidad es sagrada y debe ser protegida a toda costa. María Guadalupe Ramos se convirtió en el símbolo de esa justicia que a veces tarda, pero que siempre llega para poner a cada quien en su lugar, premiando la humildad y castigando la soberbia de quienes se sienten intocables. Que esta historia sirva como un bálsamo para quienes se han sentido menospreciados, recordándoles que su valor es infinito y que la recompensa divina está a la vuelta de la esquina para los puros de corazón. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia de justicia y compasión que hoy hemos compartido contigo con tanto cariño? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión y saber cómo este relato ha tocado tu vida o te ha recordado a alguien especial en tu familia. Si esta historia te conmovió profundamente y crees que el mundo necesita más personas como María, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de fe y esperanza para alegrarle el día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por ayudarnos a difundir los valores que hacen de nuestro México un lugar verdaderamente extraordinario.